Entonces, como ya les anticipé, vamos a empezar con la clase de virus lisogénico y habíamos quedado en la clase anterior justamente en este diagrama, que es la vía lítica, digamos, y la vía lisogénica que están interconectadas. Entonces, teníamos que para ir a la vía lítica, en el caso del fago lambda, lo que necesitábamos era que hubiese la expresión de los genes que son inmediatamente tempranos, donde había un gen regulador negativo, que es un represor, pero se le denomina también antirrepresor, ya vamos a ver por qué, y un antiterminador. Y esto iba a ocurrir apenas ingrese el DNA del fago lambda a la célula. La RNA polimerasa de la bacteria iba a transcribir estos dos primeros genes. Y como aquí transcribía un antiterminador, inmediatamente, digamos, ese antiterminador iba a actuar sobre los genes, digamos, para la expresión de los genes que están distales al terminador, digamos, de CRO y de N, para expresar lo que se llaman los genes tempranos tardíos, o inmediatamente tempranos, dependiendo cómo uno le quiera llamar, pero equivale a los genes, digamos, medios, digamos, o clase 2, etcétera, que son los segundos que se expresan, y aquí nuevamente había una serie de proteínas regulatorias, que son C2 y C3, los genes de la recombinación y los genes de la replicación. Y un segundo antiterminador, que si este, digamos, se expresaba apropiadamente, esto iba a ir hacia la vía lítica por la expresión de los genes morfogenéticos. Pero aquí, en esta segunda etapa, digamos, se produce la decisión si va hacia la lisis, hacia acá, o hacia la lisogenia. Porque aquí, en esta etapa, es posible que se exprese la proteína represora, y si se expresa la proteína represora, esta proteína represora va a ir a apagar a todos los genes, todos, a excepción de sí mismo, porque es un regulador positivo de sí mismo. Entonces se autoestimula su producción. Este esquema, como ya también les dije la vez pasada, es útil también cuando después que estudian, lo tengan a mano, porque aquí es como una ayuda a memoria de todo de lo que es el proceso vía lítica y lisogénica. Ahora, este es el genoma del fago lambda, este que está acá. Es un genoma lineal, es un genoma que tiene 48 kilobases aproximadamente, y los genes de que estábamos hablando recién, digamos, sobre todo los tempranos y los inmediatamente tempranos, están localizados acá, digamos, hasta acá en realidad. ¿No? Los tempranos e inmediatamente tempranos hasta acá, entre este y este, que son los que vamos a, bueno, estos también, pero estos son los que vamos a ver que se necesitan para esta cascada de expresión de genes. Entonces, aquí está el nombre de cada uno. Este se llama C1, que es la molécula represora, ¿ya? Que es central para que vaya a la vía lítica o a la lisogenia. ¿Ya? Si se logra bypassear que este reprima, se va a ir a la lítica. ¿Ya? Después, aquí estaba N y CRO, ¿cierto? Que eran los primeros que se expresaban, desde un promotor PL de izquierda, left, y R por right. ¿Ya? Entonces, ya lo vamos a ver en un segundo. Entonces, este es la proteína antiterminadora y se necesita para que vaya tanto la lisis como la lisogenia, ¿cierto? Como yo les decía. C1 solamente, digamos, hacia la lisogenia. Y CRO, ¿ya? Bueno, también se necesita para que se vaya a la lisis, ya vamos a ver por qué. Y para la lisogenia se necesita esta proteína C2, que es una proteína regulatoria. ¿Ya? Y C2 es estabilizada por esta proteína C3. Entonces, C3 y C2 se necesitan para que este funcione finalmente, que C1, y que vaya hacia la lisogenia. Entonces, aquí tenemos este mapa en que uno puede tener clasificado aquí los genes de regulación, de la recombinación, esta recombinación tanto del fago lambda como para la integración del genoma viral en la bacteria, y estos son los genes de la cabeza y de la cola. Y para acá están los genes de replicación, O y P son genes de replicasa virales, Q es un segundo antiterminador que se necesita para que vaya a la lisis, y estos genes son de la lisis, ¿ya? De la bacteria. S y R, tiene dos. Y aquí está el tamaño del gen. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo ya les había mencionado que tenemos un promotor
hacia la derecha y un promotor hacia la izquierda, en que uno, el de la derecha, el primer gen que se va a transcribir va a ser CRO, y aquí el primer gen de la izquierda va a ser N. Y esto está representado acá. Entonces tenemos este promotor izquierdo, tenemos este promotor derecho, fíjate, es un acercamiento de lo que vimos recién. Y aquí está, digamos, un poco lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Lo que se transcribe hacia la derecha da CRO, que son los inmediatamente tempranos, y da N, que es el inmediatamente temprano. ¿Ya? Y después, como aquí hay un terminador, TL, y aquí hay otro terminador, TR, cuando se produce la proteína N, que es antiterminadora, se va a antiterminar la transcripción aquí. Entonces, cuando se transcriba de nuevo desde PL, ahora esto se va a transcribir como una sola unidad. ¿Ya? Y aquí va a tener entonces el N de nuevo y los segundos, que son los tempranos tardíos, que ya vamos a ver cuáles son. Y por el otro lado va a tener PR, CRO, y los que están distales al TR, digamos al terminador, por la acción de la proteína N, se va a poder entonces antiterminar aquí y se va a transcribir otra unidad que va a incluir a estos genes que está acá, y entre los genes que está acá está C2. Entonces tenemos primero, representado aquí, lo primero que se nos escribe N y CRO. Una vez que se hace N, esta proteína va a ser entonces que antitermina acá, y ahora se va a transcribir algo más largo aquí y algo más largo acá, que va a llegar hasta la proteína, transcripción de la proteína Q. Ya vamos a ver, digamos, eso. Aquí tenemos una representación circular del genoma del fago lambda, porque una vez que es inyectado el genoma, que es lineal, ¿ya? Una vez que es inyectado a la bacteria, se circulariza a través de los extremos cohesivos, que los tienen las puntas del DNA lineal. Entonces, aquí se circulariza y queda así queda, como está acá, o como está acá. La gracia de esta figura que tengo a mi derecha es que aquí tiene, ¿cierto? Fíjate, tenemos N y CRO. C1 está al medio, ¿eh? N y CRO. Una vez que se transcribió N, que es el antiterminador, entonces ahora se van a transcribir todos los genes que están distales, ¿cierto? A N por el lado izquierdo y a CRO por el lado derecho. En este caso solamente hasta Q, y aquí en este caso hasta las proteínas de la recombinación. Y una vez que se hizo Q, que está acá, que es el segundo determinador, entonces se van a transcribir todos los genes que son morfogenéticos, que van hacia generar las proteínas de la cabeza y de la cola. Y cuando esto ocurre es porque esto va hacia la vía lítica. ¿Ya? Y aquí hay una misma representación de esto que está acá, digamos, en que están agrupados los genes por función, recombinación. Aquí se le llama inmunidad a la parte de la represión, ya vamos a explicar por qué en un ratito más. Los genes de replicación del DNA, los genes de la lisis, los genes morfogenéticos que están acá. Bien. Aquí nuevamente, para explicar un poquitito la función del antiterminador, que se la voy a explicar muy brevemente, sin mucho detalle, porque en realidad es bastante complejo, pero le voy a dar los ingredientes indispensables para que entiendan el proceso. Nuevamente aquí repito, porque esto lo voy a estar repitiendo mucho, ¿cierto? Apenas inyecta el DNA del fago, ¿cierto? Esto se circulariza y se va a transcribir desde PL y PR, N por un lado, CRO por otro. N, el antiterminador, va a ir a actuar sobre este terminador aquí, sobre este terminador acá, en un segundo evento de transcripción. ¿Y qué elementos tiene que tener, digamos, este sistema para que se produzca la antiterminación por N? Y los elementos que tiene que tener son, bueno, desde luego la proteína N, que es la antiterminadora, pero la proteína N por sí misma no es efectiva a no ser que existan otros componentes de la bacteria, por un lado, y del transcrito, por otro lado. Entonces, de los componentes de la bacteria, nos vamos a encontrar con proteínas que se llaman NUS. Estas proteínas NUS-A, NUS-B, NUS-D, NUS-E son producidas por la bacteria y se van a complejar con la RNA polimerasa y con N.
para dar lo que se denomina una RNA polimerasa ahora que está en un modo antiterminador. Estas proteínas en realidad cumplen otras funciones en la bacteria, que son funciones importantísimas. De hecho, por ejemplo, la proteína NUS-A es una proteína esencial. La bacteria no puede vivir, no sobrevive, no es viable si no tiene esta proteína NUS-A. Y esta es una especie de factor de transcripción que cuando no está asociado, digamos, a N, en una circunstancia normal donde no hay infección por fago lambda, esta proteína se requiere para la terminación de la transcripción. Pero fue descrita a propósito del fago lambda y por eso se llama NUS, por N-Utilization Substance, NUS. ¿Ya? Y todas estas también se llaman por N-Utilization Substance. De aquí se definió genéticamente, porque todo esto fue hecho genéticamente, la definición de que se requerían todos estos componentes de la bacteria para que N pudiera antiterminar, ¿cierto?, en estos terminadores, digamos, de acá. Eso por un lado. Entonces, nuevamente aquí les comento que investigando acerca del fago lambda también se aprendió acerca de la bacteria. Y bueno, se quedó con el nombre NUS, porque fue la primera vez que se describió. Pero no solamente se requiere un componente proteico, digamos, que va parte de la RNA polimerasa. Estas proteínas NUS se asocian una vez que está el complejo de elongación, no cuando está la oroenzima. Cuando ya se liberó el factor sigma, ahí se asocian estas proteínas NUS. Y la proteína N también. Pero para que la proteína N, ¿cierto?, que es la que parte toda esta cosa antiterminadora, tenga un efecto antiterminador, se requiere que se transcriba un sitio, se haga un RNA, digamos, que tenga este sitio NUT. Porque este vendría a ser el transcrito, ¿cierto? Y aquí, cuando se transcribió ese sitio NUT que tiene la apariencia de una horquilla, ¿no?, recién ahí entonces va a ser reconocido las proteínas N para que se ponga otra segunda NUS-A, en fin. Y esto en su conjunto va a ser el complejo antiterminador. De modo que si uno tiene que definir qué se requiere para que haya antiterminación, aparte de N, se requieren otras proteínas bacterianas, como las proteínas NUS, pero además se requiere un sitio, ¿cierto?, que se transcriba, que esté en el RNA, que es el sitio NUT. En este caso, el izquierdo, NUT L, pero en el caso del derecho, ¿cierto?, también aquí hay un sitio NUT. Y esto lo voy a mencionar muy brevemente, una vez que entonces se transcribió hasta esta proteína Q, en la segunda etapa, digamos, ¿cierto?, en los tempranos tardíos, por así decirlo, el grupo de genes tempranos tardíos, que viene a ser, bueno, se vuelve a transcribir CRO, pero C2, O y P, que son las proteínas, las replicasas virales, y después Q. Este segundo determinador, por un mecanismo que es completamente distinto al otro, es un mecanismo diferente, ¿ya? También se requiere un sitio, va a haber una antiterminación aquí, desde este promotor PR', y para acá entonces están las proteínas de la lice, y más acá están las proteínas morfogenéticas, que conforman la cabeza y la cola. Bien. Aquí tenemos, digamos, lo que ocurriría una vez que se hacen las replicasas virales. Una vez que se hacen las replicasas virales, se empieza a replicar el DNA con la estructura teta clásica. Aquí hay una replicación bidireccional, digamos, como el DNA circular forma esta estructura teta. Y lo que va a ocurrir es que llegado un momento, cuando le toca empacarse a este DNA, lo que va a ocurrir es que se va a producir, va a haber una enzima que es del fago, que va a ser lo que se llama un NIC en una de las hebras de DNA, y igual que el círculo rodante, cuando vimos el plasmido F, ¿cierto?, se va a empezar una replicación acá y se va a desplazar esta hebra acá, y esta hebra que se va desplazando, aquí está 5', se empieza a replicar, digamos, por fragmentos de Okazaki, pero aquí lo que va a tener, sí, aquí tenemos los extremos cohesivos, ¿cierto? Esto es lo que se llama una revolución, cuando llega una vuelta completa va a generar esto, ¿ya?, con un extremo cohesivo, y después va a generar otra, que aquí va a haber otro extremo cohesivo, entonces esto puede ser bien largo, entonces va a tener
¿cierto? COS, 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 y todo lo que hay entre COS y COS es un genoma viral, ¿ya? Y ese es el que se va a empaquetar. Entonces esto va a ser un concatémero lineal de DNA, ¿ya? Y este va a ser el sustrato con el cual se va a empacar el genoma viral. ¿Y cómo se va a empacar? Se tiene que empacar en una cabeza que está medio al mar. Entonces, esta es lo que se denomina la estructura iniciadora de la cabeza, que tiene las proteínas B y C y NU3, ¿ya? Y por acción de chaperonas moleculares, como en el caso de GROL y GROES, se va a formar esta precabeza, ¿cierto? Y aquí se va a adicionar una proteína, va a salir otra proteína y se van a adicionar un montón de otras y va a convertir, digamos, en esta precabeza donde por acción de esta terminasa, entre COS y COS va a ir cortando y se va a empacar, digamos, aquí hay una maquinaria, digamos, en la base de la cabeza que va a hacer que se empaque este DNA, pero este DNA tiene un tamaño que es de 48 kilobases, un poquitito más, y ese es el tamaño que puede empacar esta cabeza. Si por alguna razón hubiese un DNA que es muy pequeño, esta cabeza no va a ser productiva, no se va a poder empacar apropiadamente. Y si este DNA entre aquí y acá fuera más grande de las 48, tampoco se podría empacar. Entonces se requiere que este DNA tenga el tamaño que tiene el tamaño del DNA del fago lambda. Es lo único que se requiere, tamaño y extremos cohesivos, ¿ya? Y puede aceptar por arriba, digamos, un 10% y por abajo entre un 10 y un 15% menos. O sea, puede aceptar entre un 10 y un 15% más y entre un 10 y un 15% menos. Pero más que eso, no puede empacar, ¿ya? Y entonces, una vez que está empaquetado el DNA en esta cabeza, recién ahí entonces continúa la morfogénesis viral para que se adicionen los genes de la cola, digamos, y de la espícula y todo lo demás. Bien. Y entonces, hasta aquí entonces es cómo se haría la vía lítica. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay ninguna pregunta, ¿les quedó todo claro? Si no hay ninguna pregunta, entonces ahora voy a empezar a explicar cómo se va la vía lisogénica. Porque esta parte, digamos, si uno la ve, es bastante, en términos conceptuales, similar a lo que ya habíamos visto para los otros fagos, en que hay una cascada, digamos, de eventos, los primeros, digamos, que serían los inmediatamente tempranos, los segundos, que serían los tempranos tardíos, o inmediatamente tempranos, como uno lo quiera llamar, ¿cierto? Donde una vez que se produce la antiterminación, se produce la expresión de estos genes, ¿sí? Entre ellos el antiterminador U. Si se produce, si gana la lisis, por así decirlo, ya vamos a ver cuál podría ser la alternativa, digamos, cuando da la lisogenia. Entonces se va a la producción de todas estas proteínas, digamos, morfogenética, y se produce el empaquetado del DNA, ¿cierto? Que se produjo este concatémero por acción de las replicasas virales, en fin. Entonces hasta ahí es bastante similar a lo que ya habíamos visto para los casos anteriores. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. El gen N, que es el antiterminador, ¿Sí? también tiene entonces un sitio como cerca de CRO, el NUT-D, o sea, R sería, o no es el que continúa ahí. Ah, ya, ese es Q entonces. Este es claro. Lo que pasa es que se llama CUTE por... NUT se llama por N utilization, ¿ya? Y Q, CUT o CUTE, es por Q utilization, ¿ya? Este es diferente, porque este es un sitio en el DNA, no quiero entrar en el detalle porque no les quiere complicar mucho la vida, pero este es un sitio en el DNA, el otro es un sitio en el RNA, porque se une la RNA polimerasa, en este caso no. Ah, ya. Pero de todas maneras el concepto es igual, hay un sitio que es reconocido, digamos, se adiciona hacia la RNA polimerasa, ¿ya? Pero la RNA polimerasa está unida aquí al DNA y lo reconoce en el DNA, a diferencia del otro, que tiene que ser transcrito. El sitio NUT está en el transcrito, verdad de que está aquí, digamos, o sea, el templado va a estar acá, pero lo que reconoce, ¿cierto?, es el transcrito. Y después vamos a ver incluso que este sitio puede estar aquí, que si tú te fijas está el promotor acá, PL, ¿ya? Está el gen, se transcribió N, y aquí está NUT.
Pero si vemos CRO, en el caso de CRO, el sitio NUT está al comienzo. ¿Ya? O sea, no importa dónde esté, puede estar al lado del promotor o puede estar junto al terminador. La cosa es que se tiene que transcribir el sitio NUT. Ya. Porque va a ser reconocido por la RNA polimerasa, el complejo RNA polimerasa que va elongando. Por eso va a ser reconocido, por el complejo elongador. Y lo que va a pasar en realidad, en buenas cuentas, que lo que va a hacer es simplemente acelerar a la RNA polimerasa, y por eso es que se va a pasar de largo los terminadores. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Bien. Entonces ahora les quiero contar, digamos, ¿por qué? ¿Cómo uno puede hacer? Digamos, le voy a contar como el final de la película, ¿no? De cómo es la represión del fago lambda. Porque aquí tenemos N, por un lado, tenemos CRO, ¿cierto? Entonces PL está aquí, que es lo que está acá, y aquí le voy a empezar a PR, digamos. Aquí es un amplificado de esto, ¿cierto? Tenemos un amplificado entre N y CRO, es lo que está acá, ¿cierto? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la proteína C1, que todavía no sabemos cómo se transcribe, no les he contado yo. Aquí tenemos PR, que es de donde se transcribe CRO, y aquí tenemos PL, que es de donde se transcribe N, ¿cierto? Porque esto se transcribe así, digamos, de derecha a izquierda, y este se transcribe de izquierda a derecha, ¿cierto? El R. Y aquí tenemos, si esto se puede reprimir, tiene que tener un sitio operador. Por lo tanto, este sitio operador se llama OL por izquierdo y este OR por derecho. Pero si hacemos una amplificación de este sitio operador, vamos a hacer solamente el del derecho, porque tiene implicancias sobre lo que pasa con C1. Vamos a ver que en realidad este sitio operador es tripartito, que tiene tres. Tiene un OR1, un OR2 y un OR3. O sea que tienes tres sitios operadores en realidad. No, uno le pone OR, pero en realidad está compuesto de tres. O sea, tres sitios, acuérdense, operador, un represor. Entonces aquí uniría represor, aquí uniría represor y aquí uniría represor. ¿Ya? Pero lo que va a pasar es que cuando estos sitios 1, 2 y 3, digamos, operadores, van a unir a la molécula represora de una manera cooperativa, ¿cierto? Si se une este primero, inmediatamente se une este otro. Y este otro es muy difícil que se una fisiológicamente, pues se requiere una concentración muy alta, ¿no?, de represor. Así que fisiológicamente prácticamente esto no ocurre. Pero ¿qué pasa? Cuando se une la molécula represora al sitio 1 y al sitio 2, lo que va a ocurrir es represión desde PR. Desde aquí, porque aquí está justo está el promotor de la RNA polimerasa, entonces estos sitios, ¿cierto?, van a impedir de que se una la RNA polimerasa para que transcriba hacia acá. Pero aquí hay un segundo promotor que yo no les había contado, que es el promotor de C1. ¿Ya? Pero ese promotor de C1 tiene una característica muy especial. ¿Ya? Ese promotor de C1 no funciona a no ser que OR1 y OR2 estén ocupados con la molécula represora. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Si está ocupado con la molécula represora, ¿cierto? Este no va a funcionar, el PR, pero este va a funcionar. Y va a producir más proteína C1, ¿cierto? Que va a ir a cerrar aquí y a cerrar acá, pero va a estimular su propia transcripción. Entonces, esta es represor de todo lo que está aquí, desde PR y PL, pero es un regulador positivo de sí mismo. Y ese promotor se llama RM, por Repressor Maintenance, mantención del represor. ¿Ya? Entonces, con este promotor se mantiene el represor. Profe. Ahora, ¿alguna pregunta? Sí, ¿me escucha? Poquito, Triana, habla un pelito más fuerte. Que si es que en C, entonces, realmente no estaría activado ese promotor, porque estaría activado el otro, ¿no? Claro, en C aquí, ¿cierto? Está activado este promotor. A no ser, no está, porque este para que funcione necesita que OR1 y OR2 estén ocupados, ¿cierto? Ya, perfecto, gracias, profe. Pero también hay que decir que CRO, que también es una molécula represora, CRO es súper parecido a C1, ¿ya? Molecularmente, por así decirlo, se parecen, son proteínas parecidas,
pero lo que tiene CRO es que tiene cambiadas las afinidades, ¿no? Se une a OR3 primero, después a OR2. Y si se llega a unir CRO acá, no va a producirse este círculo virtuoso de producción de represor. Y por eso, este es represor, pero en realidad por eso le dicen antirrepresor, porque es un represor, pero que actúa también sobre sí mismo, entre paréntesis. Si se une aquí, si se une C1 a, ¿cómo se llama?, a OR1, también va a cerrar su propia síntesis. ¿Ya? Pero, como es al revés la afinidad, cuando se une aquí primero y después, si hay mucho CRO, no va a haber esta formación de este círculo, digamos, de producción del propio C1. Entonces, aquí está la pelea entre C1, CRO, antiterminación, o sea, todo un balance. ¿Ya? Entonces, ahora queda la pregunta, bueno, mire, muy bonito lo que me está contando, pero resulta de que ¿cómo se produce C1 si yo no tengo C1? Porque de lo que yo le estoy contando, para que se produzca C1, ¿cierto? Yo necesito C1, porque C1 tiene que estar unido a OR1 y a OR2, ¿cierto? Y cuando está unido a estos dos sitios, recién va a ser el activador de su propia producción. Entonces, ¿cómo es que se produce C1? Porque aquí es como que fue primero el huevo o la gallina. Bueno, hay una posibilidad de producir C1 no desde PRM, ¿cierto? Que es el T que está acá. Entonces aquí les voy a mostrar, digamos, aquí está C1, lo que yo les comenté se produce en el círculo este autorregulado, ¿cierto? Desde mantención del represor. Pero hay un segundo promotor, ¿cierto? Que tampoco funciona siempre, sino que bajo ciertas circunstancias, que en realidad, aquí está el gen CRO, y este promotor va desde aquí, va a transcribir desde aquí hasta acá, o sea, va a transcribir, perdón, desde la derecha hacia la izquierda, como con antisense, digamos, va a ser un antisense del gen CRO. Pero ¿cómo uno puede hacer que esto funcione? Y aquí viene el papel de las proteínas que yo les había comentado al comienzo, de C2 y de C3. La proteína C2 en realidad lo que es un activador de la transcripción. Este promotor, que se llama RE, por Repressor Establishment, establecimiento del represor, este promotor, ¿cierto?, va a funcionar si solo si hay proteína C2. ¿Ya? Si hay proteína C2, ¿cierto?, va a ser un activador de la transcripción, va a producir aquí este transcrito, se va a transcribir un poco de C1 y una vez que se transcribió un poco de C1, se puede establecer el circuito de represión. Lo mismo lo voy a volver a explicar, pero ahora con la panorámica de todo para que se vea bien, ¿cierto? Mira, de nuevo, nunca está de más repetirlo, ¿cierto? Entra el DNA del fago, ¿cierto? Se circulariza el DNA. Transcripción de los genes desde PL, N, desde PR, CRO, ¿cierto? N, entonces, cuando se produce N, va a ir a antiterminar donde está este terminador TL, ¿cierto? Y donde está este terminador TR, acá, ¿cierto? Va a ir a antiterminar acá y por lo tanto aquí están los transcritos, ¿cierto? Más largo aquí, más largo acá. ¿Qué va a producirse acá? Se va a producir N y se va a producir C3. Y por este otro lado se va a producir, bueno, creo que ya sabíamos, y C2. ¿Ya? Y aquí es el balance, digamos, de quién gana a quién, ¿cierto? Cuando se produce C2, se puede producir entonces transcripción desde PR. Y si se produce transcripción desde PR, va a producir proteína C1, y si se produce proteína C1, va a poder formarse este circuito, digamos, de represión y de activación de sí mismo. Entonces aquí está un poco el resumen de todo. ¿Y de qué depende entonces? Que si hubo suficiente C2 estable para que se produzca un poquitito de C1, ¿cierto? Que a su vez pueda desplazar a CRO, digamos, si CRO no le ganó el quien vive, porque aquí es una cosa de equilibrios, ¿cierto? Ahora, para todo lo que yo he dicho, es muy importante tomar en consideración lo siguiente, que todas estas proteínas, N,
CRO, C1, todas deberían tener una vida media muy baja, ¿ya? Porque si, por ejemplo, CRO tiene una vida media alta, siempre va a ir a ocupar entonces el OR3, ¿ya? Y no va a poder haber lisogenia. O si C2 tiene una vida media muy alta, siempre va a estar activado esto y por lo tanto se va a estar produciendo C1, entonces siempre va a estar en lisogenia, y eso no es así. Las vidas medias de estas proteínas son cortísimas, especialmente la C2, que es menos de un minuto, no sé si son 45 segundos o algo por el estilo, ¿ya? Entonces son cosas que pasan en un flachazo, ¿sí? Y depende del minuto es si se va a generar o no se va a generar este circuito de lisogenia. Ahora, hay que decir también de que el evento de lisogenia, o sea, esto es un evento que es menos probable que el evento de la lisis. Si uno tuviera que decir porcentualmente, la lisis ocurre muchas veces más que lo que va a ocurrir la lisogenia, ¿ya? Bien, hay una cosa que me falta por comentarles, y es que, bueno, basta con esto para producir la lisogenia. O sea, con esto estamos produciendo el circuito, digamos, de producción del represor, ¿ya? Y esta producción del represor, en buenas cuentas, va a significar que todos los genes van a estar reprimidos menos sí mismos, menos el propio gen que se va a estar estimulando su propia síntesis permanentemente. ¿Ya? No basta con esto, porque lo que necesitamos además, que aparte que se genere este circuito, digamos, de producción de C1, que el DNA del fago se integre en la bacteria, ¿cierto? Porque si no, no se va a poder replicar pasivamente el DNA del fago junto con el DNA cromosomal de la bacteria. Y para eso entonces, además de producirse lo que ya les dije, tiene que producirse una proteína, que es la proteína INT, que es la integrasa viral. Aquí tenemos otra cascada, digamos, de eventos, que también es muy importante porque C2, ¿cierto? Ya dijimos que es imprescindible para la lisogenia. Ahora, este C2, como yo les comentaba, es tremendamente inestable, digamos, y es degradada por una proteasa bacteriana que se llama HFLA, ¿ya? Esta proteasa tiene muchas funciones bacterianas, digamos, pero nuevamente aquí hay otro ejemplo de una proteína que fue descrita y descubierta a propósito del fago lambda, y su nombre fue HFL por High Frequency of Lysogenization, o sea, alta frecuencia de lisogenización, cuando había una mutación. Cuando hay una mutación en esta proteasa, lo que pasa es que se va a producir entonces que esto va a estar más estable, ¿ya? Y por lo tanto va a ir a mayor lisogenia, ¿no? Cuando esta proteína está inactiva, ¿cierto? Supongamos que hiciéramos una mutación en se va a ir al crecimiento lítico, ¿ya? Entonces, esta proteína C2, ya vimos que lo que era, ya sabemos que es un activador transcripcional. Un activador, cuando hay este promotor PRE, ¿cierto? Ese promotor PRE, ¿cierto? Necesita este activador para que funcione, y el promotor que codifica para la proteína de la integrasa viral también lo necesita. Es un PI, de integración. Entonces aquí tenemos las proteínas, digamos, que participan en la integración del genoma viral, la proteína INT, y la proteína que se necesita para que haya expresión primero de C2. ¿Ya? Entonces, la proteína C2 es crucial para el crecimiento lisogénico por estas dos cosas que yo les menciono. Bien. Entonces aquí nuevamente tenemos aquí un resumen, ¿cierto? De todo lo que yo les he dicho. Tenemos, para que se conozca, CRO, que es represor, pero se llama antirrepresor porque cuando ocupe acá, ¿cierto? No va a permitir la síntesis de C1, por un lado. Aquí está PRM, que es el que se necesita para que se produzca C1, ¿cierto? No constitutivamente, porque no es constitutivo, es por regulación positiva permanentemente, ¿ya? Después, aquí tenemos CRO y aquí tenemos un sitio NUT antes del terminador.
Aquí tenemos N y tenemos el sitio NUT contiguo al promotor. Tenemos los sitios operadores izquierdos, tenemos los sitios operadores derechos. Aquí tenemos C2, ¿cierto? Que es lo que se transcribe a continuación de CRO. Aquí tenemos C3, que es lo que se transcribe a continuación de N. Entonces aquí tenemos todo el esquemita, con sus sitios. También, fíjense, aquí le dice elementos actuando en CIS, ¿cierto? Los operadores, ¿cierto? Los promotores y los sitios NUT, y los terminadores. Esos son todos elementos que actúan en CIS, ¿cierto? Los genes, ¿cierto? Que producen proteínas, ¿ya? Y que por lo tanto estos son complementables, ¿cierto? Producen algún producto que es difusible. Y aquí están las funciones, ¿cierto? Regulador positivo, antirrepresor, represor, antiterminador, regulador positivo. Lo que hace C3 en realidad es ir a estabilizar a C2, que es muy inestable, ¿ya? Entonces también C3 ayuda a que esto funcione mejor. Y aquí hay algo, digamos, que me gustaría comentarles, que se llama la región de la inmunidad. ¿Por qué se llama la región de inmunidad? En realidad, donde está el represor se llama la región de la inmunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un lisógeno de lambda y yo lo trato de infectar con fago lambda, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque cuando el DNA del fago sea ingresado a la bacteria, lo primero que le va a pasar es que va a ser reprimido por esta proteína C1. Y por eso se dice que va a ser inmune a esa infección. Pero en realidad lo que le va a estar pasando es que va a estar siendo reprimida por esa infección. Ahora, aquí también me gustaría hacer la diferencia que yo les comenté alguna vez con las bacteriocinas, ¿cierto? En que uno también dice tiene inmunidad si tiene la proteína y la inmunidad que neutraliza la acción de la bacteriocina. Aquí tiene inmunidad si tiene el represor que va a ir a apagar los genes del fago. Pero en ambos casos también estaba la resistencia, ¿cierto? En el caso de la bacteriocina es resistente porque no tiene receptor para poder ingresar la bacteriocina. Y en este caso también uno puede tener resistentes al fago, porque en el caso del fago lambda entra por un receptor, digamos, de maltosa. Yo alguna vez se las mencioné, pero no creo que se acuerden, que hay proteínas de la membrana externa que sirven de receptores, ¿ya? Ya lo vimos en el caso, digamos, del T4 y todos los cuales no necesariamente tiene que ser una proteína, puede ser un LPS, puede ser un lípido, todo eso pueden ser receptores, ¿ya? En el caso del fago lambda, el receptor es una proteína de la membrana externa que sirve para el transporte de maltosa. Por lo tanto, si yo tuviera una mutante en ese gen, ¿ya? Podría tener resistencia a fago lambda por esa mutación. Dicho eso, aquí le estoy diciendo lo siguiente, es decir, mire, si yo tengo un conglomerado de células que infecto, ¿cierto? De las cuales unas van a ir a la vía lítica y otras van a ir a la vía lisogénica, sabiendo y entendiendo que la gran mayoría va a ir a la vía lítica y una fracción menor va a ir a la vía lisogénica, yo en ese conglomerado voy a tener una mezcla de cosas. Voy a tener los que fueron a la vía lítica, que van a romper la célula, y unas pocas células que ahora van a ser lisogénicas y por lo tanto van a ser inmunes a la infección con el fago. Si hacemos el experimento de la titulación, digamos, para formar unidades formadoras de placas, que ustedes se acuerdan, digamos, en el caso de los ejemplos que vimos la clase pasada con el fago T4, con el fago T7, esas placas son absolutamente translúcidas porque no tienen la capacidad de ir a la lisogenia, ¿ya? ¿Y por qué van a ser diferentes cuando se puede ir a la lisogenia? Porque supongamos, digamos, de que tenemos lo que yo les comentaba la vez pasada, digamos, en que teníamos una célula, digamos, que es infectada con el fago, ¿ya? Esa célula va a la vía lítica y libera partículas virales que a su vez van a volver a infectar a las células que están adyacentes. Estoy hablando de las células que están incluidas en el agar, ¿sí? Pero que porcentualmente va a haber una fracción, digamos, que va a ir a la vía lisogénica, y esas células van a ser inmunes. Por lo tanto, esa placa de lisis ya ahora no va a ser, digamos, completamente translúcida, porque unas poquitas van a empezar a crecer, porque van a ser inmunes a la infección del fago, y por lo tanto lo que vamos a tener son placas turbias,
¿ya? O sea, uno va a ver una placa en que va a haber inhibición del crecimiento, pero no va a ser absolutamente translúcida porque algunas células van a poder crecer, y cuáles van a poder crecer las que tienen el lisógeno, ¿ya? Y ese es el tipo silvestre del fago lambda. Las placas no son claras, sino que son turbias, ¿ya? De hecho, la proteína C, digamos, cuando se hizo una mutante en la proteína C, perdón, C1, se le puso C por clear plaques, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una mutante que ya no hace más la proteína C1, ¿qué voy a tener? Solamente vía lítica, y por lo tanto las placas van a ser claras, ¿ya? Ese acuérdense de esas cosas que les digo, porque eso le ayudan a tener una imagen de cómo es esto, ¿cierto? El C viene por clear, ¿ya? Clear plaque. O sea, si yo tengo una mutante en la proteína C1, ¿qué voy a tener? No voy a poder tener lisogenia, por lo tanto las placas van a ser todas translúcidas, claras. Y aquí tenemos, digamos, teóricamente aquí no se ve muy bien, pero estas serían placas claras y estas serían placas turbias. Por lo tanto, el tipo silvestre del fago lambda va a tener placas turbias. ¿Por qué? Porque eventualmente va a tener crecimiento de células lisógenas encima de donde se está produciendo, digamos, la propagación viral. Y por lo tanto, es muy fácil aislar un lisógeno de lambda. Simplemente uno plaquea, ¿ya? Y después con una pipeta Pasteur uno saca una placa turbia, saca una de las células que crecieron arriba en esa, o incluida en ese agar, y vamos a tener lisógenos de lambda. Les reitero aquí un poquitito, digamos, con un poquitito más de detalle les voy a reiterar cómo es este circuito de lisogenia, ¿ya? Porque ahora lo que les voy a tener que contar es, bueno, cuando está reprimido, yo les hablé también de inducción. Entonces, ¿cómo es que ocurre la inducción? Entonces, aquí tenemos nuestro circuito de lisogenia, en que tenemos los represores. La molécula represora es una de estas, digamos. Esta es una molécula represora que tiene un dominio, ¿cierto?, que une DNA, y un dominio que une a otra proteína represora, porque en el fondo una proteína represora, el represor es un dímero, es un homodímero. Y en este caso tiene, ¿cierto?, aquí un dímero aquí y un dímero acá. O sea, aquí hay dos dímeros unidos. Aquí hay dos dímeros unidos. ¿Y qué es lo que ocurre, digamos? Es que cuando se genera este circuito, que es lo que está acá, ¿cierto?, se produce, ¿cierto?, está ocupado aquí, como les comentaba, o R1 o R2, y por lo tanto esta RNA polimerasa está activa, ¿cierto?, y empieza a producir esta proteína represora, digamos, que se dimeriza y que va a ir a actuar aquí, reprimiendo todo lo que está de aquí para acá, y en el izquierdo reprimiendo todo lo que está de aquí para acá, pero activando lo que está acá, ¿ya? En tanto que cuando uno quisiera ir al... Bueno, este es un resumen de lo que ya dije. Me parece que esto es casi lo que yo ya había mostrado. Esto es una repetición de lo que ya había mostrado, ¿cierto? Porque por un lado aquí tengo, digamos, lo importante para el circuito de lisogenia, que está acá, y acá está lo importante para el circuito de la lisis, que es lo que está acá, ¿cierto?, que finalmente es la producción, digamos, de la expresión de los genes tardíos. Lo que yo me quería detener entonces es que tiene este dominio de unión al DNA, la proteína represora, que el amino terminal, y el carboxilo terminal es el dominio de dimerización. ¿Qué va a pasar? Cuando hay un evento de inducción, este evento de inducción lo que va a promover es el autoclivaje en esta parte conectora del dímero, y al clivarse y dejar de estar dimérica, se pierde mucha afinidad por el DNA. Ahora, ¿qué ocasiona este clivaje? Resulta que un evento de estrés que induzca la respuesta COS va a activar a la proteína REC-A. ¿Ya? No sé si ya lo vieron eso en genética, pero yo sé que ustedes ven eso en alguna parte, digamos, no en alguna parte, específicamente sé que lo ven en genética. La inducción, digamos, por la respuesta SOS, y en el caso concreto, digamos, del represor,
¿cierto? Cuando hay un daño en el DNA, ya sea producido por ultravioleta, por un estrés térmico, etc., se va a activar en la proteína REC-A, y esta proteína REC-A lo que va a hacer es promover el autoclivaje, porque lo hace la propia proteína C1, de C1, ¿ya? Y esto que va a significar de que este represor va a dejar de reprimir, y al dejar de reprimir se va a ir a la vía lítica. Y esta proteína, digamos, REC-A activada, si no lo han pasado, ya lo van a ver, también induce el clivaje del represor LEX-A, ¿ya? Que también activa los genes de la reparación. Entonces, la respuesta CBS induce al fagolambda. Entonces, esto yo necesitaba decirlo, digamos, porque en el fondo, si tenemos, digamos, inducción del fagolambda, ya lo podemos ver en otro minuto más, digamos, lo que va a pasar es que como no hay represor, va a haber transcripción desde PR, desde PL, y va a ser como, va a ir como a la vía lítica. Por otro lado, ¿cierto? Yo necesito contarles, digamos, cómo es la recombinación del fagolambda en el cromosoma bacteriano para poder pasar lo que viene a continuación, que es la transducción. Yo tengo aquí algunos, voy a pasarle la transducción especializada primero, y necesito que entiendan un poquitito cómo es el proceso de integración y de excisión. Yo ya le había comentado, digamos, que se produce esta proteína INT. Para que se produzca la recombinación del cromosoma bacteriano con el fagolambda, se requiere de un sitio que es la misma secuencia que la encuentra uno en el cromosoma bacteriano, y se llama ATB, attachment, ¿ya? Y ATP por fago, phage, ¿ya? Entonces sería, esto tiene que recombinar acá. Y recombinación sitio específica, porque esto solamente ocurre en este sitio y mediado por estas proteínas. La proteína INT, ¿ya? Perdón, para la recombinación es la proteína INT y una proteína del huésped que se llama IHF, y nuevamente una, no sé cuánta, la enésima proteína de la bacteria descubierta a propósito del fagolambda, IHF. Esta es una proteína que es muy importante en regulación de procesos bacterianos, ¿ya? Induce bending del DNA, hace muchas funciones que son importantísimas para la bacteria, pero nuevamente fue descubierta a propósito del fagolambda, y mutantes en esta proteína, ¿cierto?, no pueden integrar en el fagolambda, y por eso se le denominó IHF, por Integration Host Factor, ¿ya? Factor de integración del huésped, ¿ya? Entonces, este es muy importante para que se produzca la integración, y esta integración, ¿cómo va a ser? Por recombinación sitoespecífica entre este sitio ATP y ATB, ¿ya? Entonces, si aquí tenemos el cromosoma de la bacteria, ¿cierto? Vamos a ir por acá y se va a recombinar acá. Si sigo la línea, es lo que estaría siguiendo acá. E. coli está en lo blanco, después viene lo celeste, después viene el DNA del fagolambda, después viene lo celeste, y después viene lo blanco y Escherichia coli. Entonces así queda integrado, ¿cierto? Y aquí está, digamos, el recordatorio de las proteínas que son producidas, digamos, para la integración. Ahora, la integración y la excisión son bastante parecidas, pero la excisión requiere de una proteína adicional del fagolambda, que es la proteína cis, ¿ya? Para cuando se quiere revertir este fenómeno, se tiene que recombinar aquí con aquí, ¿ya? Aquí es lo mismo que les mostré en la diapositiva anterior, pero lo único que por así decirlo, este ATP, ¿ya? Y este ATP está más, digamos, por así decirlo, puesto, digamos, en que tiene al centro lo que se llama el sitio core, ¿ya? Que vendría a ser esta secuencia que está acá, y tiene P por el fago, digamos, una cierta secuencia, y por P' por el otro lado otra cierta secuencia, ¿ya? Entonces, la recombinación va a ser justo en el core, ¿cierto? Este B por bacteria, lo que tiene la bacteria, el core, y la B', ¿cierto? Y lo que tiene la bacteria es esto, y lo que tiene el fago, el core, el O, digamos, es esto, que es idéntico, ¿ya?
¿ya? Y aquí se va a producir, digamos, un corte en alguna parte, aquí la tercera T, ¿ya? Y aquí el otro corte, aquí AAT, ¿ya? Y eso entonces va a producir la recombinación sitoespecífica. ¿Ya? Y esto es lo mismo que les mencioné en la otra, digamos, pero que está, como decir, bacteria, el core P', el profago P, el core B', ¿no? Que es lo mismo de la transparencia anterior. ¿Cómo es el sitio en la bacteria y en el fago? Si aquí uno ve, digamos, el fago, lo que uno ve es que tiene el core, que es el que ya le mencionaba, pero tiene sitio para la proteína INT en el core, pero tiene sitio para la proteína INT acá y acá. Tiene sitio para la proteína IHF aquí, aquí y acá. Entonces, es como muchos sitios de proteínas, digamos, en el caso del fago, muchos. Entonces, aquí se forma un complejo nucleoproteico, ¿cierto?, que va a ir a recombinar con el sitio INT, ¿cierto?, de la bacteria, que no tiene toda esta cantidad de sitios. Necesitaba explicarle esto para explicarle lo que es la transducción especializada. Porque yo les comento ahí, digamos, cómo es la integración, ¿cierto? Tenemos este sitio A que está ahí y se integra. No quiero que me confundan nunca porque no tiende a confundir. El sitio A, el sitio de la recombinación sitio específica, el sitio COS, las puntas del DNA donde circulariza cuando entra el DNA del fago en la bacteria, ¿ya? Es diferente, aquí solo echamos cohesivo y este es el sitio de la recombinación sitio específica. Incluso aquí referencialmente están como en la antípoda, uno con el otro. Entonces, está referencial nomás para decir, aquí está el sitio COS, ¿ya? Entonces, aquí está el sitio A del fago, aquí está el sitio A de la bacteria, y el sitio A de la bacteria está flanqueado por diferentes operones, el operón GAL y el operón BIO. Entonces, si aquí está la recombinación sitoespecífica, aquí está integrado el genoma viral, ¿ya? Pero así como se integra, puede excindir, ¿ya? Y cuando exinde, puede no exactamente excindir por recombinación sitoespecífica también, pero a la inversa, entre AT-R y AT-L, ¿ya?, izquierda y derecha, sino que a veces puede haber lo que se llama una recombinación ilegítima, ¿cierto?, en que se produce una recombinación, esto es raro, no es muy frecuente, pero al ser ilegítima va a arrastrar un pedazo del DNA de la bacteria, que en este caso sería el gen GAL, ¿ya?, y le va a quitar un pedazo al fago, en este caso la región B, que es no esencial, y por lo tanto esto se puede seguir propagando. Entonces aquí vamos a tener una partícula que va a ser transductante. Transductante se la llama porque si nosotros tenemos el evento normal, digamos, de inducción, en que teníamos aquí una célula lisógena y hubo inducción, lo normal que ocurra es que recombine, ¿cierto?, por el mismo lado donde integró, que excinda, ¿ya? Y por lo tanto lo que vamos a tener es que lo habitual es que recombine tal cual, digamos, en reversa lo que ocurrió para la integración y por lo tanto lo que se produzca sean progenes virales normales. Pero hay un evento raro, que es la recombinación ilegítima que les mostré en la transparencia anterior, donde, por ejemplo, aquí están los gen GAL, que están en rojo, ¿ya?, que se ocurra esta recombinación ilegítima y por lo tanto se produzca progenie viral que va a tener este pedacito de DNA, que es de la bacteria, ¿ya?, y uno va a tener un lisado, ¿cierto?, en que puede tener, incluso hacer un lisado de alto título, ¿ya?, volviendo a crecer este fago si no tiene perjudicada ninguna función esencial, o si no, uno le pide prestado, digamos, hacer una coinfección con este y puede obtener un lisado de alto título con el transductante, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que yo voy a tener una partícula que va a poder transducir a algún gen, pero que es especializado, porque siempre va a poder transducir los genes que están adyacentes al lugar de la integración del virus, ¿ya? No va a poder ser cualquier gen, va a ser lo que le toque adyacente al sitio A, ¿ya?
Entonces, uno puede tener un fago transductante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo eventualmente podría infectar con este fago y transducir ese gen a otra célula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Si no hay una pregunta, entonces voy a terminar la clase hablando de la transducción generalizada. En la transducción, esta que yo mencionaba, que es especializada, se llama especializada porque solamente puede transducir los genes que estén adyacentes al sitio de integración del virus y que por recombinación ilegítima, ¿ya?, al momento de la inducción, arrastre un pedacito de cromosoma de la bacteria, el cual uno podría generar, digamos, un visado de alto título y transducir ese gen en particular. Entre paréntesis, eso fue súper usado genéticamente en la década de los 50 y los 60 y hasta los 70, cuando no había técnica de DNA recombinante. La única manera de pasar genes de un lado para otro era así, ¿ya? Así que eso fue muy utilizado genéticamente, pero tremendamente utilizado, y a veces se las amañaba uno para poner un gen, para tratar de hacer una especializada, pero poniendo genes al lado que le sirvieran. Pero también existe la transducción generalizada, donde uno lo que puede transducir es cualquier gen. Y para la transducción generalizada se usan dos fagos, por lo menos para enterobacteria, el fago P1, que es para Escherichia coli, o el fago P22, que es para Salmonella. Entonces, lo que tenemos, digamos, es que una infección de un fago, por ejemplo, el caso P1, que es muy parecido, digamos, al mecanismo del T4, ¿no? Se inyecta el DNA, entre las cosas que inyecta el fago, digamos, bueno, entre las cosas que se expresan, digamos, a partir del DNA del fago hay endonucleasa, estas endonucleasas fragmentan el DNA del cromosoma, pero no afectan el DNA del fago. Si ustedes se acuerdan, se tiene que ensamblar la partícula viral, y el ensamblaje ocurría por la forma de llenado de cabeza, ¿ya? Y aquí lo que ocurre es que si ese llenado de cabeza no requiere de secuencias demasiado específicas, se puede eventualmente formar una partícula transductante que solamente tiene DNA de la bacteria, ¿cierto? Pero claro, esta va a ser una partícula transductante, pero no va a poder producir progenie viral, porque no tiene DNA viral, solamente tiene el DNA de un pedazo de DNA de la bacteria. Y esto, aunque ocurre a una frecuencia que es bastante baja, como nosotros aquí trabajamos con qué sé yo, 10 elevado a 9 partículas virales por ml, o hasta 10 elevado a 11, si uno hace una concentración, virtualmente uno podría tener todo un genoma representado en este tipo de partículas transductantes, ¿ya? Entonces hay que ingeniársela para usarla para transducir. Entonces, si yo me la ingenio para tener esa partícula transductante y después hago una infección, lo que va a ocurrir es que se va a inyectar ese DNA viral, perdón, ese DNA bacteriano dentro de la partícula viral, ¿ya? Y aquí, si yo hago transducción, ese DNA se recombina por recombinación homóloga con el DNA bacteriano, voy a tener una célula transducida, ¿ya? Si esto no recombina, voy a tener una célula con transducción abortiva, porque no, aquí para yo generar una transductante, esto tiene que recombinar. Y se llama entonces transducción generalizada, porque es virtualmente todo el genoma que se podría transducir. Ahora, las bases para que ocurra este tipo de transducción, nuevamente, aquí recordamos al fago T4, ¿ya? En el caso del genoma P1, también, al igual del T4, es circularmente permutado y redundante en los extremos, porque este es el DNA del fago, ¿cierto? Y tiene esta redundancia terminal, que por el mecanismo llenado de cabeza, ¿cierto?, que corta no exactamente siempre en el mismo punto, sino que cuando se terminó, se completó, ¿cierto?, se necesita que tenga esta redundancia terminal, digamos, evolutivamente se seleccionó para que así fuera. Y tenemos aquí en el caso del fago P1 estos sitios PAC, ¿cierto? También es un concaténero y se va, ¿cómo se llama?, empaquetando entre PAC y PAC, ¿ya? Y el tamaño del P1 es más o menos 90 kilobases, así que eso es tremendo, es un DNA grande. Pero aquí está lo que yo les decía, que en general, digamos, empaqueta tal cual entre PAC y PAC,
pero hay una anomalía, digamos, más o menos 1 en cada 500 partículas empaqueta DNA cromosomal porque encuentra lo que se llaman los sitios pseudo-PAC, que lo voy a mostrar a continuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Bueno, aquí, esta parte de aquí, la de la transducción generalizada. Después, al hacer una infección, digamos, con esta partícula que es transductante, ¿cierto? Yo voy a poder tener, digamos, un intercambio de DNA, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que por recombinación yo voy a tener lo que corresponde. Bueno, aquí está, digamos, todas las posibilidades del cromosoma que puede empacar, ¿cierto? Puede empacar donde está aquí están todas las posibilidades, porque dice, mire, puede empacar donde está el GENGAL, el LAG, el LEU, cualquiera, ¿cierto? Puede empacar cualquiera, y dependiendo del título que yo tenga aquí, yo puedo tener representado todo el genoma. De hecho, sí, así es, ¿sí? Porque virtualmente yo puedo transducir cualquier gen de la arte. Y lo que yo les comentaba acá, ¿cierto? Aquí está el DNA cromosomal, entonces encuentra lo que se llama algo que se parece un poquitito al PAC, y como es laxa, digamos, el reconocimiento, va a encapsular entonces un DNA bacteriano, ¿ya? Con esa frecuencia, 1 en 500. Y después lo que uno hace entonces es infectar, digamos, con ese lisado que tiene las partículas transductantes, y uno va a generar transducción solamente, digamos, si tiene recombinación, ¿cierto? De ese DNA con el DNA cromosomal, ¿cierto? Porque si no hay recombinación, se generan lo que se llama las transductantes abortivas. ¿Por qué? Porque ese DNA ya no se puede perpetuar, quedó, digamos, se va a ir diluyendo con la generación. Ahora, ¿cómo uno lo puede hacer operacional? Porque está muy bonito lo que yo digo, mire, eventualmente yo puedo transducir el gen que a mí se me antoja, pero claro, ¿cómo yo selecciono el gen que se me antoja? ¿Ya? Entonces ahí hay unos trucos, ¿ya? Entonces generalmente cuando uno quiere transducir el gen X, uno se las arregla para tener contigo ese gen, algún gen marcador de resistencia, por ejemplo en este caso resistencia a ampicilina. Como el DNA, digamos, que empaca es de 90 kilobases, ¿ya? Lo más posible es que yo, al lado del gen X pongo ampicilina, yo voy a seleccionar después por resistencia a este antibiótico eso, y lo más probable es que tenga el transductante que yo necesito. Entonces, uno lo que hace es tener la célula, digamos, que va a usar para transducir, por ejemplo, yo quería transducir el gen X, entonces después hago el lisado, genero las partículas, digamos, que voy a tener la mezcla, ¿cierto? Por cada partícula transductante voy a tener 500 partículas de fago perfectas, ¿ya? Y luego hago una infección, digamos, en el cual me las arreglo, ya lo voy a decir el protocolo, me las arreglo para que cada partícula viral infecte una célula solamente, ¿ya? Lo hago a multiplicidad baja de infección. Entonces, con ese lisado yo infecto células, y después las células que me sobrevivan, ¿ya? Las que se han infectado por una partícula viral como corresponde, va a lisarse. Pero las que sean infectadas por una partícula transductante, como no tiene genes del virus, esa lo único que va a inyectar el DNA del cromosoma, esas van a vivir. Pero si además le pusimos un marcador como el gen de resistencia a ampicilina, y le pongo aquí una placa que tiene ampicilina, solamente aquellas que recombinen, ¿cierto?, van a ser resistentes a ampicilina, y así yo puedo entonces generar, ¿ya? Un sistema de selección de las transductantes. Bien, y aquí hay un protocolo, digamos, que es lo mismo que yo les acabo de mencionar, pero escrito, digamos. ¿Cómo se hace la transducción generalizada? ¿Cierto? Se genera un lisado de alto título, el fago transductante P1, ¿cierto? O P22, en la cepa que contiene el gen que se desea transducir, y ojalá que esté asociado a un marcador, ¿cierto? Un marcador de resistencia. Entonces, con ese lisado que se genera, ¿cierto? Yo hago esa infección y yo genero un lisado. ¿Ya? Con ese lisado, yo hago una infección a muy baja multiplicidad de infección, a 1 o menor que 1, para tener solamente una célula, que cada célula sea infectada con una partícula viral,
sobre la cepa que se desea transducir. Entonces se plaquea antes que se produzca la lising, de modo a tener colonias únicas, y después se aíslan las colonias que tengan incorporado el marcador utilizado, y esa la chequea genéticamente si tienen o no tienen el gen. Bien. ¿Tienen dudas? ¿Consulta? Profe, yo en realidad tengo una duda que es un poco más como con respecto a cómo se puede identificar cuando hay lisogenia, o sea, como en la placa misma. Es que yo sé que, tú estás hablando que fue... Ah, claro, en el primero, en el fago lambda. En el fago lambda, ¿ya? Sí. Que yo sé que, o sea, fue como Lederberg la que como que descubrió el fago lambda, y asumo que fue con esto de esta como replicación en placa que hizo. O sea, asumo que fue con eso. Y que con eso ella podía ver como cuando habían mutantes. Entonces no sé cómo podía, si ella misma también habló de la lisogenia, cómo pudo identificar las mutantes y diferenciarlas de las lisogénicas. Mira, primero porque, ¿cómo se llama? Las placas, digamos, mutantes para la lisogenia, porque uno puede tener mutantes para todo. Yo puedo tener una mutación en todos los genes del fago lambda, ¿ya? Entonces, y puedo tener diferentes morfologías que me ayuden a ¿cómo se llama?, identificar la mutante. Pero una mutante que es muy fácil de identificar es la mutante de la lisogenia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el wild type, el tipo silvestre, me va a producir placas turbias, y el tipo mutante me va a producir placas claras, ¿cierto? Por eso se llama un C1. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde debería estar la mutante para que me dé placas claras? ¿Ya? La mutante podría ser en el represor, C1, que no haga la molécula represora, que me haga una molécula defectuosa. Esas dos instancias van a producir, digamos, que no va a ir a la lisogenia, y por lo tanto la placa va a ser clara, translúcida. ¿Ya? Pero también si yo tuviera una placa, una mutación en los genes operadores, también me produciría placas claras. Entonces, incluso todo eso no fue con fago lambda, sino que fue con otros que se acuñaron, el cis-trans y todo lo demás, fue con el T4, pero conceptualmente es parecido. ¿Ya? Uh-huh. ¿Y cómo en este caso también se pueden diferenciar las bacterias resistentes al fago y las bacterias que tienen lisogenia? Ya, fenotípicamente al comienzo son iguales. ¿Ya? Porque cuando tú dices esta es resistente y esta es lisógeno, entonces al comienzo, digamos, a ver, todo requiere un análisis genético, ¿ya? Porque en un caso, por ejemplo, en el caso de que yo tenga un problema con la lisogenia, ¿cierto? La información está en el fago. En el caso que yo tenga una resistencia en la bacteria, la información está en la bacteria. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es ver esta bacteria resistente, ¿cierto? Primero, esta bacteria, ¿tiene un lisógeno o no tiene un lisógeno? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo haría para saber si una bacteria tiene o no tiene un lisógeno? ¿Qué es lo que haría? De acuerdo a lo que yo pasé hoy día en clase. Podría ponerla en un medio muy mínimo para que se induzca una respuesta de SBS. Por ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien pensado, ¿cierto? Lo que tú harías, ya, la irradio con la en realidad el fago lambda, el irradio con la ultravioleta, ese es el clásico, ¿ya? Lo irradio con la ultravioleta. Si yo irradio con la ultravioleta y me produce partícula viral, se produce inducción, dice, bueno, es que aquí hay un lisógeno. Pero si esa bacteria no tiene lisógeno, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene esta bacteria? ¿Ya? Que hace que sea resistente. Y hay también nuevamente genético, ¿cierto? ¿Dónde tiene la mutante? ¿Ya? ¿Dónde tiene la mutación? Entonces ahí así se descubrió que el gen si ustedes ven el operón maltosa, ¿cierto? Tiene un gen que se llama LAMD-B. ¿Ya? No sé si... Ya, y era que uno dice, es raro porque es como maltosa al revés, LAMD, ¿ya? Pero al final era como una cuestión, no, pues era por lambda, ¿ya?
y se descubrió, digamos, de que si había una mutación en esa proteína, el fago lambda no podía crecer ahí porque era resistente, ¿ya? Entonces también, en último término, tú también identificas cuál es el gen de la bacteria, ¿ya? Eso hace por conjugación, bueno, ahora se hace de otra manera, pero antiguamente era la típica cuestión. Lo hacía por conjugación o por transducción para ver cuáles eran los genes que estaban implicados en la resistencia, ¿ya? Y profe, en este caso, por ejemplo, la vía lisogénica es realmente dependiente solamente del virus, o sea, es independiente de la bacteria. Así, O de la cepa, no sé, o de la colonia, en este sentido. ¿A qué te refieres exactamente para comprender? O sea, si uno infecta una colonia con el virus y algunas, o sea, habrían algunas bacterias de la colonia. A ver, no me digas colonia, es célula, porque colonia, yo me imagino una colonia arriba de una placa de Petri. Claro. Si yo tengo un cultivo de células, ¿ya? Y lo infectas con el virus, ¿ya? ¿Qué dice? A ver. Si al final se obtiene una colonia entera que es lisogénica, o se obtiene como una mezcla, no sé. ¿Cómo me gustaría que estuvieran presentes para mostrarle una placa de lisi en la realidad, ¿ya? Lo que tú tienes, digamos, cuando tú tienes la unidad, ya sé por qué me decías colonia, tú te estás refiriendo a la placa de lisi, ¿sí? ¿Cierto? Claro. No a la colonia, a la placa de lisi. Cuando tú tienes placas de lisi, que son translúcidas, ¿cierto? Tú sabes que esa es un fagolítico, ¿ya? Y que, o si no, si tú sabes que el fago es lisogénico, por ejemplo, como el fago lambda, entonces tú dices, este tiene un problema, digamos, no hay nunca a la lisogenia, ¿cierto? Generalmente se le pone vir o algo así por virulento, pero es porque no va a ir a la vía lisogénica, ¿cierto? Pero si tú tienes una placa que es turbia, ¿ya? Lo que tú tienes es que tú ves la placa, ves que hay una claridad, ¿cierto? Pero que tiene como un velo, ¿no? Como un velo así que es crecimiento bacteriano. Entonces tú con una pipeta Pasteur, tú sacas esa placa, ¿ya? O un pedacito de esa placa, ¿ya? Y la suspendes en un medio y ahí la agitas un poquitito y te van a salir bacterias. Van a estar bacterias que van a estar incluidas en ese agar. Y esas bacterias tú las puedes plaquear, ¿ya? Y cuando tú plaqueas y sacas una colonia, digamos, ya, para sacar una colonia, para hacer un clon, ¿cierto? Suspendes, después rayas y sacas una colonia, ¿ya? Esa colonia va a ser lisogénica, ¿ya? O sea que tú, esa colonia, si la tratas de infectar con fago lambda, va a ser inmune, para usar el término correcto, ¿cierto? Porque es lisógeno, ¿ya? Pero tú también esa colonia la podrías irradiar con luz ultravioleta y ver que efectivamente se induce, ¿sí? O sea, esa célula, una fracción de esa célula más o menos grande, ¿cierto? Se va a inducir, ¿ya? Y por lo tanto va a producir un lisado, y de ese lisado tú puedes volver a partir, digamos, tu experimento con fago lambda. Claro. Y, profe, otra pregunta también con respecto al fago lambda. ¿Fue con el fago lambda con el que se descubrieron las enzimas de restricción? ¿O no fue con ese? No, fue con el fago P2. ¿Con el P2? Sí, con el P2. Que lo sé porque yo trabajé con ese fago, ¿sí? y conversé con con Bertán y con los originales, con los viejos originales que descubrieron eso. Y se llamaba sistema modificación-restricción. Mira, esta es una historia, no sé si tenemos tiempo ahora, si no te la cuento en la sesión de las preguntas. Esto era el fago P2. Es muy entretenido porque el fago P2, la célula para crecer, tú sabes que hay diferentes cepas de Escherichia coli, ¿ya? Está la Escherichia coli K, está la Escherichia coli C. Resulta que el fago P2 se podía crecer en la Escherichia coli C, y no en la K, a no ser que tú, después de hacer una primera infección con la K, pudieras recuperar algún fago de ahí, ¿cierto? Si tú, ese que podías recuperar de ahí, porque en el fondo era como que se degradaba todo el DNA, ¿ya? Si podías recuperar un poquitito de ahí, con ese que podías recuperar, digamos, de esa placa de lisis que podías recuperar de ahí, infectabas nuevamente acá y ahora todo podía crecer feliz de la vida,
¿ya? Entonces ahí, por eso le dijeron restricción, se restringe, y después, estudiando más, se dijo, lo que pasa es de que algunas de las pocas partículas que pueden salvarse del sistema de restricción, ¿cierto? Cuando entran al DNA es porque se alcanza a modificar ese DNA, porque el sistema de restricción-modificación lo que hace es, tú tienes, el DNA de la bacteria está modificado y por lo tanto es inmune, digamos, no es degradado por el sistema de restricción. Cuando tú le metes un DNA, por ejemplo, del fago, que está en Escherichia coli C, que no tiene ese sistema de restricción, no está modificado entonces cuando entra es degradado. Pero como tú puedes hacer muchas infecciones, puede que un DNA se salve y se alcance a modificar, y si tú sacas de ahí una placa de lisis, ¿ya? Y con ese reinfectas K12, ya va a estar modificado ese DNA, y entonces tú puedes empezar a propagar el fago a contar de ahí. Así se descubrió, si quieres saberlo. Fue muy bonito. El fago ¿Y quiénes son los autores? Es que yo sabía de otros, por eso... Bertani, fue Luigi Bertani. Yo sabía de Arber, pero no sé, o quizá son otras enzimas de restricción. No, y Grete Kellensberger, algo así. Es que tenés que diferenciar de cuál es el sistema de modificación-restricción, y después las enzimas de restricción que son producidas por algunas, qué sé yo, bacterias en particular, ¿cierto? Por ejemplo, EcoR1 es producida por Escherichia coli, HindD3 por Haemophilus influenzae. Entonces cada uno tenía un sistema que es diferente, que son las de tipo 1 y tipo 2, no son todas a lo mejor estamos hablando claro. de diferentes, ¿ya? Pero yo estoy hablando de la primigenia, ¿ya? Del sistema que tiene naturalmente cada célula, digamos, bacteriana para protegerse, ¿ya? Que hay de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Claro. Sí, es que en realidad era porque yo había leído algo así como de que ellos habían hecho un estudio, pero estoy casi segura que era Fago Lambda, por eso... Es posible y que que también era Lambda se haya hecho, sí, eso no te lo discuto, pero el original de los tipo 2, cuando se describió por primera vez el sistema de restricción y modificación, fue con Fago P2. Y fue por lo que te digo yo, crecimiento en Escherichia coli C para tratar de crecer en K12. ¿Alguna pregunta más? Si no, lo dejamos hasta aquí porque tengo que grabar la clase y tenemos que entrar después a las 10:15 a la sesión de discusión. Profe, entonces la transducción generalizada se puede traducir como gen por gen, o igual puede caber como todo el cromosoma, porque eso sería como muy grande igual. No, por ejemplo, si estás usando P1 para hacer transducción generalizada, tienes que, son 90 kilobases. 90 kilobases es la que se puede transducir por el fago transductante, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay una manera de calcular qué representación tendrías tú que tener para ver que tengas todo el genoma. O sea, hay una distribución de Poisson, ¿ya? En que tú puedes calcular cuántas partículas transductantes deberías tener para tener representado todo el genoma, ¿ya? Pero ahí, digamos, yo creo que sí, que además que uno lo tiene representado, digamos, en un lisado, pero eso es lo que yo creo, a lo mejor estoy equivocada, pero el problema es cómo tú escoges, cómo tú pesquisas lo que tú quieres transducir, ¿cierto? Por eso está el truco de la resistencia a antibióticos. Que cuando tú quieres transducir un gen en particular, porque tú en general cuando tú haces transducciones porque tú quieres transducir algo bien en particular. Entonces el truco es buscar cómo hago para tener un marcador cerca del gen que yo quiero transducir. Es diferente cuando uno quiere hacer una librería genómica, no lo vaya a confundir. Yo lamento mucho que aquí tuvimos que restringir, digamos, por el sistema. Yo antes les pasaba con FAGOMU y cosas para hacer librerías genómicas, pero por al azar, pero no voy a poder hablar de eso ahora. Esto es para transducir nomás, transducir algo que uno quiere, ¿cierto? La generalizada es que tú no estás restringido al sitio, digamos, de integración del fago especializado, que en este caso, por ejemplo, podría transducir solamente GenGal, por decir algo, ¿ya? Con la generalizada tú puedes transducir cualquier gen, pero tienes que recurrir al truco de ver cómo
¿cómo hago de un marcador para que yo me dé cuenta que traduje el gen que yo quería traducir? ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, entonces nos vemos más ratito. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe, nos vemos.